Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy les quería hablar de qué son los buffer químicos o amortiguadores químicos y qué función cumplen en el mantenimiento del equilibrio ácido-base del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué son los buffer químicos? Son ácidos o bases débiles y sus sales, sobre todo de sodio o de potasio, dependiendo de si estamos hablando del medio extracelular, son de sodio, en el medio intracelular principalmente son de potasio. ¿Qué efecto tiene un amortiguador químico o un buffer químico en una solución? Entonces acá tienen en este gráfico el pH en el eje vertical y van a tener dos soluciones. El punto neutral es ese de pH 7 cuando no hay agregado ni ácido ni buffer, ni ácido ni base. Y si agregamos milimoles de ácido, fíjense, una solución sin amortiguador tiene un cambio muy marcado en el pH, o sea, agregando ácido el pH desciende marcadamente. Con 2 milimoles de ácido ya el pH está ahí cercano a 3, a un valor de 3. Mientras que si agregamos esa misma cantidad de ácido a una solución que tiene amortiguador o buffer químico, el descenso de pH está amortiguado hasta que llega un punto en el que se satura o nos quedamos sin buffer como para poder amortiguar, y ahí sí tenemos recién la caída en el pH. En el sentido contrario, si agregamos base a una solución que no tiene amortiguador, ante la mínima cantidad de base que se agrega, el pH de la solución esa sin amortiguador se alcaliniza marcadamente y asciende. 2 milimoles de base que se agrega, el pH ya supera los 10. Mientras que si esa solución tiene buffer incorporado, produce una amortiguación y recién el pH aumenta o se alcaliniza marcadamente cuando se satura el par amortiguador y ya no hay cómo amortiguar, digamos. Hablando de amortiguadores, uno de los más importantes es el del bicarbonato. Fíjense, en este gráfico tenemos en el eje horizontal el pH y después tenemos en el eje de la izquierda el porcentaje del par que está como ácido carbónico, de 0 arriba a 100 abajo, y en el segundo o en el eje Y accesorio a la derecha está el porcentaje que está como bicarbonato, y en este caso va de 0 abajo hasta 100 en la parte superior. El pK de este par es de 6,1. El pK es el pH en el que la mitad del par buffer está disociado y la mitad no disociado. O sea, la mitad está como bicarbonato del par buffer y la mitad como ácido carbónico. Ahora fíjense que a nivel de pH del organismo, del medio extracelular, del líquido extracelular, que es 7,4, la mayor parte del par buffer está como bicarbonato. Entonces, al pH sanguíneo normal, el par amortiguador de bicarbonato ácido carbónico está mayoritariamente o principalmente como bicarbonato. Hay muy poco ácido carbónico, digamos. Entonces, ¿de qué depende la efectividad de un buffer o de un amortiguador de pH? Podríamos decir que por un lado depende de la concentración que tiene ese par amortiguador. Y por otro lado, de qué tan cerca está su pK del pH de la solución. Cuanto mayor es la concentración y cuanto más próximo es el pK al pH, fíjense que tienen signo positivo los dos, más efectivo es el par amortiguador. Entonces, podríamos decir que los amortiguadores efectivos poseen un valor de pK de 5,9 a 8,9, o sea, es 7,4 más menos 1,5. Ese es el rango, digamos, de mayor efectividad de los buffers. Ahora sí vamos a ver qué hacen los buffers, digamos, cuando un buffer es desafiado con un ácido fuerte, por ejemplo.
En este caso el par buffer de ácido carbónico y bicarbonato, o bicarbonato de sodio con ácido carbónico, cómo responde cuando se le agrega un ácido fuerte como podría ser el ácido clorhídrico. Entonces, ácido clorhídrico más bicarbonato de sodio, en este caso fíjense, ¿cómo responde? Formando ácido carbónico y cloruro de sodio. Entonces, transforma un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, que está completamente disociado, todos los hidrogeniones libres por un lado, todos los cloros libres por otro, en un ácido débil, que es el ácido carbónico, que no está completamente disociado. Parte está como ácido carbónico, parte como bicarbonato e hidrogenión. Entonces, un amortiguador, ¿qué es lo que hace? Transforma un ácido fuerte en un ácido débil. ¿Qué hacen los amortiguadores con las bases fuertes? En este caso, por ejemplo, el par buffer de bicarbonato de ácido carbónico, cuando es desafiado con una base fuerte como el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio está completamente disociado, sodio por un lado, grupo hidroxilo por otro. Contra este, ¿quién responde? El ácido carbónico. ¿Qué termina pasando? Se produce bicarbonato de sodio, que es una base débil, y agua. Entonces, este par buffer, ¿qué es lo que hace? Transforma una base fuerte en una base débil. Transforma el hidróxido de sodio, que está completamente disociado, en bicarbonato de sodio. Entonces, ¿cuál es la función que tienen los amortiguadores de pH o los buffers en la regulación de pH? Por un lado, transforman ácidos fuertes en ácidos débiles, y por otro lado transforman bases fuertes en bases débiles. Bueno, entonces como conclusiones podríamos decir que los amortiguadores son ácidos débiles y sus sales, por ejemplo el ácido carbónico y el bicarbonato de sodio. ¿Y qué hacen esos buffers? Transforman ácidos y bases fuertes, como por ejemplo podrían ser el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el clorhídrico o el hidróxido de sodio, en ácidos y bases débiles, o sea, en ácido carbónico y en bicarbonato, por ejemplo, de sodio. Bueno, espero les haya gustado y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan mucha suerte.